Aquí les traigo el revisado de lo que sería esta pistola de aire comprimido. Me ha resultado buenísima, me ha gustado mucho y se las voy a recomendar 100%. Pero antes les quiero decir que se suscriban al canal, que le den like, y también les voy a hacer ver por qué me compré esta. Y pues de tantas que hay en AliExpress, sí, me la compré en AliExpress. Ahora les digo por qué elegí propio esta, de tantos modelos que habían. Aquí, como ven, tengo algunos. He estado buscando esta marca que se llama Crashgun, creo que se pronuncia así, no lo sé. Bueno, especialmente vamos a ver este. Vean, 38 euros, y vamos a ver por qué decidí, por qué no me compré este. La verdad, vamos a ver primero una cosa. En esta parte pueden ver que este se enciende de la parte de abajo, al contrario de lo que sería este de aquí, que se enciende de una parte muy cómoda aquí. Después les haré ver mejor. El primer motivo es porque la forma de encender no es tan cómoda en esa parte, estando ahí abajo, ¿ok? De ahí mismo se recarga, que para recargar no es incómodo, pero la forma de encender sí. Y también el otro motivo es que la potencia máxima es de 90.000 revoluciones por minuto, ¿ok? Y esta es más potente, ahora les voy a hacer ver, pero que de cuerpo es idéntica, es prácticamente la misma en cuestión de ergonomía. Una de las más famosas era esta marca que se llama Kika Jet Fan, ¿ok? Seguramente ya lo habrán visto en algunas partes, este de aquí. Y vean, 70 euros. Esta es la segunda versión, porque primero, antes de este, salió un modelo que creo que es este que está aquí. Ok, este fue el primer modelo, que su potencia máxima era 86.000 revoluciones por minuto. El segundo que salió lo sacaron con más fuerza, hasta 100.000 revoluciones por minuto. Ok, el precio no era este, pero superaba los 100 euros. Eso también me puso en duda. Sabes que siempre hay que buscar pues lo más conveniente a tu bolsillo. Luego de que también vi este, que la verdad me llamaba mucho la atención, porque bueno, tenía la máxima potencia a 100.000 revoluciones por minuto, y el precio pues no era tan elevado. Aquí está a 58, a mí me resultaba a veces hasta 50 lo encontraba, o 45, y la forma de encender se veía cómodo. Ok, se veía, la verdad, más o menos. No estuve a punto de comprármelo, ok, cuando de momento seguí buscando, seguí viendo que habían. A medida que pasaba el tiempo se actualizaban las cosas en AliExpress. Como siempre en esta página se encuentran semanalmente o mensualmente cosas nuevas. Luego de que esta marca renovó su diseño, bueno, no su diseño, sino que sacó algo un poquito más potente. También sacó algo este acá, que es el mini, que ese no es tan potente, creo que llega, veamos, llega a los 100.000, ok, y ese no está mal, tampoco no está mal por su precio. Pero el que más me llamó la atención, que el que tengo yo, es este que está aquí, y este en su máxima potencia, aquí como está escrito, 120.000 revoluciones por minuto. Tiene 3 velocidades, que la verdad pues es potente, por este tamaño es potente. Viene con este accesorio que es para, hace también de aspiradora, pero la verdad es que no lo he utilizado. Pero bueno, me gustó también que traiga ese accesorio, ok, fue algo de más, y la verdad es que a veces es mejor que tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo. Aquí, como ven, la primera velocidad es de 45.000, la segunda es de 80.000 y la tercera es de 120.000. O sea, es bastante para el tamaño que tiene. Y también vean de dónde se enciende. Se enciende de aquí adelante. Eso es muy bueno. Ya se carga en la parte de aquí atrás, pero se enciende en la parte de adelante. Comodísimo. Obviamente yo voy a buscar si se encuentran todavía estas ofertas. Aprovechen cuando diga estas ofertas aquí, que se llaman aquí en esta parte que dice Choice, ok, espero que se pronuncie así. Y bueno, aquí dice que llega dentro de 12 días. Bueno, eso es acá en Italia, espero que donde se encuentren ustedes también. Y al momento está a 46 euros, ok, se ve baratísimo. Pero yo aquí no estoy, todavía no he entrado con mis datos, y yo creo que por eso me sale más barato, que siempre te dan esos cupones de bienvenida cuando tú te registras por primera vez. Pero bueno, yo creo que llegará a sus 50 euros, algo así. Y créanme que es barato, porque este accesorio de otras marcas tienen exactamente el mismo. Por ahí lo he visto con otras marcas, y los 100 euros lo superan fácilmente. Por cierto, este es un motor sin escobillas, ¿eh? Vamos a buscar a dónde dice motor sin escobillas. Aquí, en esta parte de aquí, dice Brushless Motor. Es motor sin escobillas. Ok, aquí lo tengo en la mano. Vean cuánto es pequeño. Vean aquí en esta parte, que aquí vemos mejor. Vean cómo se ve, cuánto es pequeño. Tengo este cepillito aquí, que ustedes ya saben cuánto es pequeño este cepillo. Y vean cómo se ve aquí. Es muy pequeño.
Si ponemos en comparación, por ejemplo, a este accesorio, vean la diferencia, es muy pequeño, ¿ok? Y aquí en esta parte que les decía yo, se enciende de esta parte, ¿ok? No como la otra que se encendía acá, la primera que casi me compro esa, ¿okay? Esta parte que de momento comienza a aspirar aquí. Y pues bueno, aquí trae otro accesorio aquí de goma, muy suave para hacer, digamos, la parte de aquí un poco más delgada, un poco más fina, ¿ok? Vean cuánto es pequeño, ¿ok? Y esto se enciende así. La primera velocidad se da 2 golpecitos aquí, por ejemplo así. Ahí se enciende, esa es la primera velocidad, que sería así. La segunda sería esta. Y la tercera, vean aquí atrás. Como ya vieron, es suficientemente fuerte. Yo creo que la distancia máxima que avanza esto serían 1,5 metros. Yo creo que a los 2 metros llega, pero no con suficientemente fuerza de mover algún objeto. A 1 metro sí, a 1 metro sí lo mueve para limpiar efectivamente. Ahora les voy a decir para qué lo pueden usar ustedes, para qué sirve esto en la barbería exactamente. Este es mi secador tradicional. Vean la diferencia que hay. Es una diferencia de tamaño increíble, ¿ok? Obviamente no es lo mismo, no vamos a usarlo para lo mismo, pero sí que usábamos mucho este secador para limpiar el cabello del cliente, que ese sería uno de los motivos principales, ¿no? Estás terminando de cortar, de momento le das una sopleteada ahí, pues efectivo, mi gente, es potente y la verdad es que no da fastidio al cliente, no da fastidio para nada. Igual tiene 3 velocidades, que en la segunda ya es suficiente para limpiarlo, pero si quieres limpiarle y sacarle todito para que se vaya limpiecito, pues en la tercera velocidad es muy bien. El segundo punto que me llamó la atención es que decía motor sin escobillas, y por eso yo dije seguramente pues es muy bueno que es un motor sin escobillas. El otro punto también es que el botón de encender, como ya lo dije, es comodísimo en esta parte. Muy cómodo tenerlo aquí en el dedo índice, la verdad que muy cómodo por esa parte. Y el otro punto, pues la verdad que esto es cuestión de gusto, me gustó mucho y cómo se ve. Por cierto, es completamente de metal, es todo de metal y pesa 320 gramos, pesa cuanto una máquina. La verdad que no es fastidioso, igual no es que la vas a tener todo el rato en la mano, sino que cuestión de 10 segundos. No he calculado cuánto dura, ok, pero seguramente lo voy a investigar y les voy a dejar escrito aquí. Y también cuánto demora para cargar, tampoco he investigado. La verdad es que yo si lo pongo a cargar unos 20 minutos al día, pues con eso es suficiente. El diseño como tal, así minimalista, como me gustan las cosas a mí, muy bonito, la verdad se puede decir que se ve elegante. Y como ya les dije, de este accesorio ya lo están haciendo otras marcas por ahí, que lo están haciendo con un precio muy elevado, y acá pues por 50 euros me parece una buena y buenísima opción. A mí no me importa quién vende y quién no vende. A mí lo que me interesa es que ustedes vayan por un buen producto a un buen precio. Y así que de los que les hice ver, me parecían interesantes, pero como les dije, siempre me detuvo algo. Este es el más pequeño, el que me parece con el diseño más bonito, el más potente, el cómodo, y pues la verdad que lo encontré por un precio bueno, que a mí me costó exactamente 50 euros. Y espero que cuando ustedes, quien lo quiera comprar, porque me han preguntado qué tal me va, y ahora sí les puedo decir mi experiencia, pues me ha ido muy bien.
Por cierto, les estaba contando que lo pueden usar el cabello cuando está en el piso, ok, de una distancia a la altura, yo creo que de 1 metro, 1,20 m, de esa altura se lleva el cabello con facilidad, el cabello que esté en el suelo. Cuando tal vez no tengan la escoba a la mano, con esto rápido lo pueden acumular de una parte. Otro punto importante, que también lo pueden usar para limpiar las máquinas. Las máquinas están llenas de pelo, no quieren abrirlas, con esta la soplan, se van toditos los cabellos y después le pueden poner directamente el Cool Care. Queda la máquina bien limpia. Obviamente no es lo mismo que abrirla, pero con esto llegas a un 75%, la limpias bien por dentro. Asimismo, cuando quizás abras las afeitadoras, tranquilamente con esto puedes limpiar. Y así que pues espero que te haya gustado este video, espero que te haya resuelto tus dudas y ojalá puedas apreciar el video dejando tu like. Ya saben que si uno se está dedicando a hacer los videos y todos para ustedes, pues la única forma que tienen que agradecer es dejando su buen comentario, su buen like y suscribiéndose al canal si no lo han hecho. Y la verdad que no les cuesta nada, es simplemente tu forma de agradecer. Y como siempre, pues nos vemos en el próximo video.